Hola, en esta clase número 16 de pseudocódigo vamos a ver vectores. Para definir qué es un vector, primero vamos a presentar la necesidad de su uso. Entonces vamos a ver este problema simple. Invertir una lista de dos números. Supongamos que los números son 3 y 5, entonces deberé mostrar 5 y 3. Esto a esta altura de la vida, a esta altura del curso, es muy sencillo. Tenemos que ingresar A y B y podemos, por ejemplo, mostrar B y A. En ese caso se muestra la lista invertida. Pero ¿qué pasa si en lugar de dos números fueran 3? En este caso 3, 5 y 8, deberé mostrar 8, 5 y 3. Bueno, siguiendo el mismo razonamiento, tenemos que ingresar A, B y C y mostrar C, B y A. Y si fueran 4 los números, bueno, tendríamos que ingresar A, B, C y D y mostrar D, C, B y A. Pero no podemos seguir así toda la vida. ¿Qué pasa si tenemos que invertir una lista de n números? Este número n, que es la cantidad de elementos de la lista, puede ser 3 o pueden ser 50 o 1450 números, cualquier cantidad. A ver, te propongo el siguiente ejercicio mental. Dada esta lista de números, mírala bien. Ahora escribílo al revés. ¿Qué pasó? Con pocos números es fácil, pero cuando los números son muchos, necesito memorizarlos a todos para poder escribirlo al revés. Entonces no nos alcanza con una variable o dos variables, sino necesitamos muchas variables para almacenar muchos números. Como no podemos hacer eso, vamos a tener que echar mano a alguna otra herramienta. No tenemos en nuestro pseudocódigo algo que nos permita almacenar un montón de números, porque no podemos asignar un montón de nombres distintos a un montón de variables. Vamos a ver cómo lo hacemos. Repasamos el concepto de variable de la clase 1. Una variable sabemos que tiene un nombre y puede almacenar un dato. No se puede almacenar una lista de números en una variable. Necesitamos muchas variables. En una variable solo puedo guardar un número. Entonces necesitamos introducir el concepto de vector. Un vector va a ser como una serie de variables, cada una identificada con un número o subíndice. Y todas comparten su nombre. Por ejemplo, en este caso todas se llamarán A. Entonces la primera se llamará A1, la segunda A2 y así siguiendo hasta la última que llamamos genéricamente AN. O podemos decir A sub n también. Por ejemplo, si hacemos A sub 4 igual a 14, esa es una operación de asignación. Y la variable que va a recibir el número 14 es justamente la caja 4 de la variable A, o sea, la posición 4 de la variable A. Entonces podemos decir que un vector es un conjunto de variables que comparten el nombre y se identifican por un número. Formalizando un poco más, tenemos las variables que están en serie, una a continuación de la otra, y todas esas comparten el nombre. Entonces podemos decir que un vector es un conjunto de variables consideradas una unidad, identificadas individualmente a través de un subíndice. Vamos a ver en distintos lugares, en distinta bibliografía que consultes o para distintos lenguajes, nombres que son sinónimos. Un vector lo puedes encontrar como arreglo, como array o como variable indizada de una dimensión. Porque existen también variables con muchos subíndices
pero lo veremos más adelante. Por ahora nos centremos en los vectores que nos permiten trabajar con listas de números muy fácilmente. Siguiendo con la formalización, ¿cómo asignamos valores a los vectores? Bueno, en general tenemos una variable que va a ser el nombre del vector, una expresión que es el valor del subíndice. Conste que digo una expresión, o sea, cualquier cosa que tome un valor numérico va a indicar el subíndice de la variable vector, y la expresión que es aquello que yo quiero asignar a esa posición del vector. Veamos algunos ejemplos. Si ponemos a sub 5 igual a 4, ¿qué estamos haciendo? Asignando 4 al elemento 5 del vector A. Si ponemos j igual a 6, ya sabemos, es una asignación simple, no tiene que ver con vectores, pero me sirve para después decir z sub j igual a 3 por 6. ¿Qué estamos haciendo acá? 3 por 6 es 18, asignamos 18 al elemento 6, porque j vale 6, del vector z. Ahora, ¿qué pasa si ponemos z sub j más 1? Como sabemos, en los subíndices podemos poner expresiones y j más 1 es una expresión matemática. J vale 6, entonces j más 1 vale 7. Igual a j, que vale 6, por a sub 5, que le habíamos asignado 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Asigna 24 al elemento 7 del vector z. Después acá tenemos algo un poquito más complicado. X sub a sub 5 igual a z sub j dividido 2. A ver, evaluemos z sub j. 3 por 6, 18. Z sub j tenía 18. Dividido 2 es 9. ¿A quién se lo asignamos? A sub 5, ¿cuánto vale? 4. Entonces, a x4 le asignamos el valor 9. ¿Complicado? Te sugiero poner una pausa y repasar un poco estas asignaciones para que las termines de comprender del todo. Una vez comprendido, vamos a resolver el problema enunciándolo de forma completa y correcta. Vamos a decir, dada una lista de n números, mostrarla en orden inverso. Los datos que tenemos son el tamaño de la lista y los n elementos de la lista. Y el resultado esperado es la lista en orden inverso. Vamos a ver una solución a este problema. Es muy simple el problema, entonces directamente con la experiencia que ya tenemos después de 15 videos de pseudocódigo, podemos decir que ingresamos n, que es la cantidad de elementos que tiene la lista, y después armamos un ciclo para i desde 1 con incremento 1 hasta n. Ese ciclo se va a repetir n veces. ¿Por qué? Porque tenemos que cargar los n elementos de la lista. Ahora viene lo nuevo. Ingresamos L sub i. Se me ocurrió llamar L a la lista, o sea, podemos usar el nombre que se nos ocurra para la lista, para un vector. Entonces este vector se va a llamar L y en la posición i va a ingresar la primera vez que pase por acá, i vale 1. Después i va a tomar el valor 2 y así sucesivamente hasta llegar a n. Y cuando el ciclo termine voy a tener todos los elementos de la lista cargados en el vector L. A continuación hago un ciclo que va en orden inverso. Arranca en n y termina en 1 con un incremento menos 1. ¿Para qué? Para que la primera vez que se ejecute muestre L sub i con i igual a n. Entonces va a mostrar el último elemento con un incremento menos 1. Va a ir mostrando los elementos anteriores hasta que llegue a 1 y el problema está resuelto porque muestra la lista invertida. Podemos proponer una solución alternativa bastante simple, bastante parecida. Ingresamos n,
hacemos hasta ahora igual, ingresamos L sub I y después, solo para mostrar que el nombre del subíndice no tiene nada que ver con el valor de la variable, acá usé J en lugar de I, o sea, la diferencia entre este algoritmo y el anterior es que en la parte de mostrar usé J en lugar de I. El resultado es exactamente el mismo porque lo que nos interesa es el resultado de la expresión que funciona como subíndice y no cómo se llame. Lo que sí importa cómo se llame es el vector, que en este caso siempre es L, pero lo que pongamos como subíndice puede ser cualquier expresión que puede evaluarse y tenga un valor numérico. Entonces, esta solución es igualmente funcional a la anterior. Vamos a ver otra solución. Usando un poquito más de matemática, hasta acá es igual. Ingresamos la lista en el vector L. Y ahora vamos a hacer algo un poco extraño. Para mostrar la lista vamos a usar el mismo ciclo de I desde 1 hasta n. Pero voy a mostrar L menos I más 1, aprovechándonos de que podemos poner expresiones ahí. No sé si será más bonito que el anterior, pero sirve para mostrar el ejemplo que podemos usar expresiones dentro de subíndices. A ver, pensemos un poquito. La primera vez que pase por acá, I vale 1. Entonces, n menos 1 más 1, ¿cuánto vale? N. Entonces, la primera vez va a mostrar L sub n, que es el último elemento. La segunda vez iba a valer 2. Y va a quedar n menos 2 más 1, va a quedar n menos 1. O sea que mostrará el anteúltimo elemento. Al final del ciclo, cuando I valga n, nos va a quedar L sub n menos n más 1. O sea que va a quedar L sub 1, que va a ser el primer elemento. Por lo tanto, funciona. Es un poco rebuscado, pero vale, funciona. Una más y basta. Vamos a ingresar n. ¿Ingresamos la lista de la misma manera? No. La ingresamos al revés directamente, fíjense. La expresión que usé en la solución anterior ahora la uso para cargar al vector. O sea que directamente lo cargo invertido. ¿Por qué? Porque la primera vez que pase por acá va a cargar el elemento n, después el n-1, después el n-2, hasta el primer elemento. Como ya cargué la lista invertida, simplemente solo tengo que mostrarla en el orden en que está cargada, que es el orden inverso al que fue ingresada. Bueno, ya vimos varias formas de usar los elementos de un vector con un problema sencillo. Ahora vamos a hacer un resumen de lo aprendido en esta clase. Definimos el concepto de vector. Repasando, un vector es un conjunto de variables ordenadas que se identifican por un mismo nombre y cada una de ellas se individualiza a través de un índice. Vimos un problema simple y 4 formas de resolverlo, aprovechando que el subíndice es una expresión. Entonces, cambiando las formas en que nosotros calculamos ese valor de subíndice, podemos resolverlo de distintas maneras al mismo problema. Usaremos vectores siempre que necesitemos almacenar una lista de números. No hay que abusar del uso de vectores, simplemente usarlos cuando hacen falta. Por ejemplo, en el primer problema en donde te puse una lista larga de números para invertirla, tendrías que haberla anotado en algún lado o memorizado por completo para poder resolver ese problema. Por lo tanto, ahí sí hace falta el uso de vectores. Ahora se va a abrir un universo enorme de problemas nuevos que podemos resolver. Créeme que es así, ya lo verás. Te espero en próximos videos. Gracias.